Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Estrella. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Solo les tomo lista nada más ya. López, Yanza y Cambisac. Profe, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Diego Álvarez. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Ahí, Ya. profe. El tema de hoy, vamos a ver, no tenemos en el texto, pero vamos a ver la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué entendemos como la pérdida de la biodiversidad? ¿Qué será? ¿Qué se estará manifestando como la pérdida de la biodiversidad? Plantas, árboles, animales, profe. Todo lo que es la naturaleza. Muy bien. Entonces, chicos, voy a compartir con ustedes. El objetivo de hoy es observar y explicar en diferentes ecosistemas de las cadenas de redes pirámides alimenticias, identificar los organismos productores, consumidores y descomponedores y analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimenticias. ¿Sí? Ya, en este caso, hablamos de la flora y la fauna en amenazas de extinción, dice. Sí, la siguiente tabla encontramos en algunas especies de reptiles y mamíferos, amenazas en el Ecuador. Grupo, reptiles y mamíferos. En los reptiles tenemos como son los cocodrilos americanos, las tortugas, morrocoica. Los nombres tenemos de diferentes lugares, por ejemplo, en Galápagos y en la parte de lo que es del oriente, hay lugares donde se pueden observar y ver en abundancia en este caso, a los sapitos. ¿Sí han visto o han escuchado que hay los sapos de boca de vaca? Son unos grandotes que hay en la parte del oriente, ¿sí? Hablamos de las grandes especies y también de reptiles, ¿sí? Que estamos con la pérdida de nuestras especies, de los animales, ¿sí? De pronto, por algunas personas que están quemando los bosques, de pronto hay animalitos que viven en los árboles y también son talados, ¿sí? De pronto la contaminación también de nuestros ríos, tenemos animales que viven en el mar y también son los principales en obtener, poder estar en el mar y de pronto con esas aguas sucias los animales se van perdiendo, ¿sí? De pronto podríamos rescatar lo poco que tenemos. Entonces, en este caso, como dice la palabra mismo, pérdida de la biodiversidad, de pronto, ¿qué podríamos de pronto hacer como precaución? ¿Qué deberíamos hacer, señor López? Señor López, ¿qué deberíamos hacer en este caso como tipo de pérdida de la biodiversidad para no perder animales? ¿Qué deberíamos hacer? Cuidarlos. ¿Pero cómo? Cuidarlos. ¿Cómo nos propusiéramos para poder rescatar la pérdida de la biodiversidad? ¿Cómo hiciéramos? Tal vez a los animales poniendo un zoológico, cuidarlos. Ya. Chicos, voy a compartir con ustedes
unas diapositivas para que pueda hacer un poco mejor entendida la clase, ¿ya? Ya. Buenas noches, disculpe. Documentos. Está leyendo del libro también. No, voy a compartirles unas diapositivas que he preparado. Ya. Ya, espérese un ratito que se cargue para poder compartir con ustedes. En este caso, como les decía, la pérdida de la biodiversidad, ya veníamos conversando con ustedes que de pronto deberíamos proteger nuestra fauna, lo que es nuestra flora, sí, deberíamos cuidar. Tengo unas diapositivas para compartir y luego les muestro un video también. Dice, introducción, la biodiversidad es la variedad de especies, animales, vegetales en su medio ambiente. La pérdida de la biodiversidad es cuando nuestro planeta se enfrenta a una acelerada desaparición de sus ecosistemas y la irreversible pérdida de su valiosa biodiversidad. Causas: sobreexplotación debido a la deforestación abusiva destacada. Por ejemplo, en este caso, lo que hablábamos, quemamos los bosques, talamos los bosques, también hay animales que viven en ese hábitat y se destruyen, quizás hasta se quema. Destrucción, alteración del ecosistema por las contaminaciones de incendios forestales y cambios del uso del suelo. Aquí tenemos cómo de pronto toma sus cambios. Ejemplo, cuando hay temblores, de pronto inundaciones, de pronto la sequía también podríamos decir causas. Fragmentación de hábitats naturales, la construcción de infraestructuras en el interior de las especies naturales o por cambios climáticos. Puede ser, por ejemplo, por lluvia, por sequía, como les acabé de decir. Ya. También dice las causas: introducción de una especie foránea se desplaza en el autóctonas. Este produce un cambio en la dinámica de las poblaciones nativas y la estructura de la comunidad donde se implantan. Tenemos como ser al caracol, de pronto también podemos observar como si fuese una tortuga. Consecuencias de su pérdida: extinción total de las especies. La vida será difícil de preservar. Por ejemplo, ¿por qué digo difícil de preservar estos animales? ¿Por qué será? Aquí observemos en la imagen que tenemos aquí, ¿qué nos estará queriendo decir? Por el cambio climático, profe, más que todo, las especies no se adaptan a los nuevos cambios y empiezan a morir, entonces cada día es más difícil que vivan. Ya, entonces de pronto por los diferentes cambios, ¿no es cierto?, climáticos, de pronto empieza la carestez, por ejemplo, de alimentos, no pueden encontrar ellos sus alimentos, ¿sí? Dice, se perderá el equilibrio natural de los ecosistemas debido a la pérdida de eslabones en cadenas alimenticias causadas a una crisis ecológica. Aquí hablamos de lo que es las cadenas tróficas, de lo que veníamos hablando, que las plantas necesitan, primerito,
las semillas, ¿no es cierto? Empiezan a crecer y por medio de la planta que tenemos, también tenemos bacterias que viven en la tierra. Después de eso empieza la germinación y empezamos a tener lo que es las plantas, pero también necesitamos tener energía. ¿Y cuál es el que nos da la energía? El sol. El sol. El sol también es principalmente que ayuda tanto a Fuente de plantas como a energía. animales y como a personas, ¿sí? Necesitamos de la ayuda del sol. La crisis ecológica causará el fin de la vida como la conocemos, dice. De pronto aquí tenemos grandes cambios que se van dando en el tiempo, ¿sí? De pronto terremotos, maremotos, de pronto cambios climáticos, ¿sí? De pronto enfermedades inesperadas, ¿sí? Como de pronto lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Nadie se esperaba lo que nos iba a pasar, pero con el pasar del tiempo se están dando enfermedades que ni siquiera sabemos por qué se nos está dando. Equilibrio y desequilibrio en el ecosistema. Hablamos de equilibrio y desequilibrio del ecosistema. Derrame de petróleo en los mares afectan gravemente a las especies como los animales, vegetales que habitan en estos ecosistemas. Las inadecuadas prácticas de transporte son los principales causantes de estos accidentes. En los últimos años, mecanismos para retirar el petróleo protege la vida en estos ecosistemas han sido introducidos. Las bacterias que se alimentan del petróleo degradando la transformación, así también en el daño del ecosistema. Esta técnica se conoce como biodesequilibrio, ¿sí? Se conoce también, ¿por qué? Porque hablamos de un equilibrio y un desequilibrio en el ecosistema por nuestra contaminación. De pronto decimos, hay personas, ahora ya no, antes se podía observar que habían personas que botaban en los ríos, ¿sí? Lo que es la basura y la contaminación, pero también había, por ejemplo, las lavadoras de los carros, ¿sí? Mandaban los aceites y todo lo que no servía, ¿sí? Mandaban a unos reservorios y de pronto salían esto a los ríos, ¿sí? Y es una contaminación. Al pasar el proceso llega hacia el mar y también tenemos especies que viven en el río, en los lagos, en las lagunas y en los mares, los pescados, tiburones, diferentes especies de animales que tenemos. El equilibrio, ¿para qué existe el equilibrio en un ecosistema? Se debe tomar en cuenta lo siguiente. Las condiciones ambientales son establecidas y permiten la interacción de los seres vivos como su entorno. El número de seres vivos de cada especie se mantiene a lo largo del tiempo. Ausencia de factores externos que alerten el equilibrio como las contaminaciones. Aquí observemos en la primera imagen. ¿Qué podemos ver? ¿Qué clases de animalitos nomás tenemos? Tenemos para un Pues pájaro, ahí está más o menos. la mariposa. Ya, el Están viviendo zorro. ahí en equilibrio, veo yo, profe, porque Ya. no hay contaminación, no hay nada. O sea, están viviendo en equilibrio con la naturaleza. Ya, viven bien, sí, de pronto están ellos estables aquí, sí, pero es todo lo contrario lo que tenemos del desequilibrio. Para que tenga un equilibrio, el ecosistema se debe presentar en estos factores. Primero, la tala ilegal, la agricultura intensiva, la minería artesanal. ¿Qué nos querrá decir como minería artesanal? Pues minerías que Artesanal, no cumplen con las normas, profe, las normas que deben cumplir para hacer una minería, o sea, no contaminar el río y todo eso. O sea, es como yo ir a minar en el río y contamino y listo, eso sería minería artesanal. Ya, de pronto botando productos que no sean aptos para el consumo humano y para las especies que viven en el mar, los ríos, ¿no es cierto? De Ajá. pronto, Es artesanal uno mismo del pueblo. sí, pero de pronto puedo estar utilizando, por ejemplo, como decía, de las lavadoras, que salga todo lo que se utiliza
en este trabajo de lo que es de las lavadoras y todas las aguas hervidas me expulsan al río. Entonces, ahora también tienen, por ejemplo, que cumplir ciertos parámetros para poder funcionar. Sí, antes les quería decir ahí, antes habían personas que tenían los carros y tenían el vicio de ir a lavar los carros en los ríos. También contaminaban o no contaminaban. Claro que sí, Claro. profe. Ya, también habían personas que por de pronto gastaban el agua sin más que la gana, lavando los carros en las casas afuera. Y entonces ahora ya se observa que hay un poco más de cuidado, ¿cierto? Claro, pero de ahí de las baterías sanitarias, igual, profe, seguimos contaminando el río, o sea, no tenemos todavía como es en Cuenca, ¿no? Sí. Bueno, está en un proceso de que está en estudio prácticamente, pero todavía no está aprobado. Ahorita les quiero demostrar un videito que aquí mismo está en las diapositivas y voy a compartir. Espero que si no se escucha, al menos vean, observen, ¿ya? Esperemos que se cargue, ya. Ya. Aquí en el video podíamos observar, nos decía, ¿por qué es importante? ¿Por qué será importante cuidar la biodiversidad? ¿Por qué será importante
cuidar la parte del ecosistema? ¿Por qué será importante? Porque tanto como las plantas o los animales, profe, mantienen el balance en la tierra, ¿no? Las plantas pues purifican el aire y así muchas cosas, ¿no? Y sí, mientras más perdemos plantas y todo eso, el aire estará más contaminado. Ya. ¿Y qué decía de los beneficios? ¿Qué dice de los Pues, beneficios? Hablaba de beneficios en la parte del video. Que de pronto si cuidábamos, sí, sin tener que consumir, de pronto nos prohibía de pronto comprar, antes era, por ejemplo, no había esa privacidad o era libre de vender, por ejemplo, los monos, las tortugas, los pajaritos venían a vender, no había, era libre comercio, pero en cambio empezaron a tener... empezaron a quedarse menos animales en su población, en su lugar, en su hábitat, ¿sí? Y buscaron la manera de qué. ¿Qué buscarían? La manera de qué. pues, hablando de los animales, buscan la manera de sobrevivir, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, no, antes era el libre comercio, cualquiera podía capturar, por ejemplo, una Pues culebra, ahora es el sacas, tráfico. ya, podía, sacas lo que es la grasa el aceite de la culebra, sí, era utilizado para ciertas enfermedades. El cuero de la culebra también era utilizado para hacer zapatos, de pronto correas, una infinidad de cosas que yo esté para las necesidades que tenga, sí, pero al pasar el tiempo se dio como esta privacidad de no utilizar y también nos recomendaba que no consumamos lo que es la carne de la tortuga, de la culebra, sí, para así, o sea, más bien decía que si es que de pronto veíamos a personas que venden cosas que nuestros animales están perdiendo, deberíamos avisar, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Pero en la parte de lo que dice cuando un ecosistema está en equilibrio. En un ecosistema están compuestos por diversidad de los seres vivos que habitan en ellos y son factores físicos o abióticos que proporcionan las condiciones necesarias para su desarrollo y las interacciones para su sobrevivencia. Se dice que un ecosistema está en un equilibrio cuando existe armonía entre los seres vivos y las condiciones físicas y ambientales de un equilibrio dinámico porque tiene la capacidad de regularse ante los cambios para volver a las condiciones armónicas. Una manera con la cual se mide este equilibrio es que el número de especies de la hábitat en el lugar se mantengan constante a lo largo del tiempo. Entonces, para establecer que un ecosistema esté en un equilibrio, se debe utilizar la estructura de sus poblaciones que se hayan mantenido en el tiempo de las reacciones establecidas entre los organismos que viven allí, les permitan obtener necesidades para poder sobrevivir, ¿sí? Las causas del desequilibrio en los ecosistemas. Un ecosistema se desequilibra cuando por efecto de algún agente las interacciones entre los factores bióticos y hábitos se retoman, por ejemplo, efectos de la lluvia ácida en el agua de las lagunas, se hacen ácidos e impedimenten el desarrollo de las especies en animales. El equilibrio del ecosistema puede darse por dos causas, factores naturales, como las cuales intervienen de la mano del ser humano. No es la agente causante del desequilibrio y también tenemos los factores antrópicos que se derivan de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Por ejemplo, lo que hablábamos de los factores naturales. ¿Sí? ¿Cuáles eran los factores naturales? Decir las lluvias, un Ya. temblor. Temblor.
de pronto inundaciones, sí, pero ¿por qué vienen las inundaciones? Por ejemplo, porque nosotros no sabemos llevar una buena reglamento, por ejemplo, utilizar una clasificación, sí, de pronto con la basura, sí, de pronto algo que me va a servir y algo que no me va a poder servir, sí, a lo largo del tiempo, sí. Por ejemplo, con ustedes mismos estábamos hablando de la parte de la destrucción de las cosas de plástico. Por ejemplo, antes una botella era difícil esperar, había que esperar mucho tiempo para que se pueda descomponer. Descomponer. Pero ahora se está volviendo como moderno, de pronto tomaron las diferentes medidas a pesar de las circunstancias que estamos viviendo para evitar mucha contaminación, como es, en este caso, los plásticos, las cosas desechables, sí, están volviendo a querer que se sea reutilizado, pero no de manera con un tiempo alargado, sino con un proceso medio menos y costo, ¿cierto? ¿Cuál es esa ventaja que nos está haciendo ahora nuestra humanidad con el cambio de los estudios? ¿Qué está haciendo, señor Diego, con los plásticos? Ahora, ¿de qué son hechos para que se pueda delimitar el plástico? Pues se están elaborando la mayoría ahorita los plásticos biodegradables, profe, y también están promoviendo el reciclaje con campañas como son aquí, lo que estaba haciendo el prefecto, el Yacu Pérez, todo eso con campañas, utilizar menos plásticos y todo eso, que sea consciente la gente de lo que estamos causando a nuestro planeta, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, esa campaña, como dice el Diego, ustedes no sé si es que han ido a las tiendas y en la tienda ya ni siquiera le quieren dar una funda, sino, ay, si usted quiere adquirir la funda, usted tiene que pagar 4 centavos más. Sí, entonces Claro, también nos claro. está una campaña también que hay, de pronto hacer bolsas ecológicas que nos puedan servir, sí, de pronto, no solamente para el momento, sino para siempre. ¿Se acuerdan que nuestros mamás, abuelitos, y nosotros mismos utilizábamos para irnos a comprar en el mercado, utilizábamos lo que es los canastos, ¿sí? Hasta El ahora, canasto, profe. claro. Los canastos, los saquillos. Había gente que De utilizaba y tela. metía en el saquillo las cosas para poder llevársenos los caballos, ¿sí? Y Claro, no había contaminación, pero ahora tenemos exceso de contaminación. Bastante sabía, profe, también esos saquillos que dicen de tela que venía. Ujú. Y Y ya no servía, era como... y también servía como Esos para hechos delantales o como manteles. esos Exacto, ya hechos no. de yute también habían. De yute, muy bien. Dice que, por ejemplo, antes la vida era un poco más tranquila y se podía respirar. ¿Por qué? Porque no había mucha población. También eso afecta. La mucha población. De pronto, personas migrantes que han venido de otros lugares también han cambiado el tiempo, cambiado como dice aquí, factores naturales, ya sabemos lo que es por la contaminación, por los ríos que se crecen, los factores antrópicos que se derivan en las actividades humanas sobre el medio ambiente, lo que estoy hablando, con el consumo de muchos plásticos, de pronto no cuidamos, botamos la basura donde quiera, de pronto en los ríos también, igual botamos los desechos, inclusive hay gente que va hasta botar perros muertos, animales muertos, ¿sí? Entonces también, como no sabemos, a lo largo, por ejemplo, yo tengo una necesidad de ir a lavar la ropa, pero de pronto 2 cuadras más abajo está botado un perro. Yo vengo trayendo mis cobijas súper limpias, ¿no es cierto? Pero no sé lo que está pasando en el río, ¿sí? ¿Qué más podemos decir, señor Chuncho? No digo Chuncho, Chuncho. No pasa nada, profe. Dígame usted. Dígame, ¿qué podemos decir que es el desequilibrio en el ecosistema? El desequilibrio es como decir ya, como, bueno, nosotros desequilibramos, nosotros somos los culpables del desequilibrio. Bueno, Ya. Pero, ¿cuáles son los animales que a la larga son más afectados en este caso?
Pues puede ser más de los animales, como decir, ¿cuál puede ser? Peces. Acuáticos. Ya. Por ejemplo, en la parte de los que viven en el mar, ¿no es cierto? Son los acuáticos. Y de pronto también puede haber animales que vivan en la parte terrestre que también sean contaminados, ¿no es cierto? Y ellos son los más afectados, profe, porque si nosotros somos los destructores, somos la humanidad, somos los más destructores de la naturaleza y también del ecosistema, profe, porque nosotros no somos ordenados en las cosas que deberíamos ser ordenados. Ya, ya. También nos está diciendo el desequilibrio en los ecosistemas, factores naturales. Tenemos las inundaciones como lluvias excesivas, erupciones volcánicas, avalanchas. Sí, en este caso, lluvias excesivas pueden causar las inundaciones en los ecosistemas y afectar a los seres vivos que allí habitan. Por ejemplo, inundaciones en las sabanas pueden ocasionar la muerte de muchas plantas por exceso de la agua y la falta de alimento por los animales herbívoros en el entorno de desbordamiento de los ríos, lagos, lagunas, en otros factores que pueden afectar al ecosistema. También pueden presentar un impacto ambiental irreversible al consumir presas, ya sean inundadas o son del desequilibrio de los ríos y las lagunas que afectan graves a los seres vivos y que destruyen su hábitat. En las erupciones volcánicas son explosiones o emanaciones de lava, de ceniza, gases tóxicos desde el interior de la Tierra a través del volcán. En las zonas como los volcanes activos, los ecosistemas son susceptibles de sufrir modificaciones durante la erupción, como el lava hirviente acaba con todas las formas de la vida que se encuentran a su paso, los gases de las cenizas que emiten perjudicar a los organismos. En Ecuador, en las zonas del volcán Tungurahua y del Cotopaxi habitan y ahí tienen planes de contingencia para evacuar en el caso de la caída de la ceniza y de la... Por ejemplo, cuando cae la ceniza, ¿sí nos afectamos nosotros a la larga o no? Sí. Sí, todos, toda la profe. población nos afectamos, pero no solamente nosotros, sino también hay Animales animales. también. Sí, las Animales, plantas. Ya, plantas. ya. El Dice, agua. ya. También dice que cuando hay inundaciones, de pronto también hay pérdida de sembríos, ¿sí? De pronto también animales que también, por falta de los mismos alimentos que no hay, se pueden morir, ¿cierto? Pueden desaparecer. También hablábamos de las avalanchas. ¿Qué serán a las avalanchas? ¿Qué querrá decir avalanchas? Están causadas por el deslizamiento de la nieve en otros países, profe. Ya, en este caso son causados. Dice, ¿qué factores naturales afectarán? La avalancha son los vientos fuertes. Ya, voy a hacerles una pregunta para que ustedes me contesten entre todos. ¿Qué factores naturales afectan más frecuentemente a tu ciudad o a tu región? Vamos a tomar, La inundación, profe, aquí. ya, ¿qué sabe pasar aquí cuando empiezan los ríos a crecer? Sale el Se agua. inunda o gualacheo. Ya, Y se pero suspende en la vía principal. ya, a la larga nos afectamos nosotros como humanidad. Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que viven casi al lado del margen del río, sí, y entra el agua a las casas, y también hay afectación, pérdidas económicas, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Se pierde hasta siembras, profe. A veces cuando llueve mucho se pierde el cultivo, lo que está sembrado. Ya, otra pregunta. Sembríos. Ya, otra pregunta dice, ¿cuáles son las interacciones entre los hábitats? ¿Cuáles son las interacciones entre los hábitats? Interacciones. Por ejemplo, dice,
cuáles son las interacciones entre los hábitats. Por ejemplo, hay animalitos que están en su lugar y tienen que como migrar, ¿sí? Por falta de comida, por falta de diferentes necesidades, ¿sí? También pueden ser atacados por diferentes animales, ¿sí? Claro, es como ser profe también cuando cortamos la montaña, entonces ellos como están ahí, entonces ellos se alejan, se van más lejos. Sí, buscan otros lugares, ¿sí? Buscan dónde vivir, dónde acoplarse. También tenemos lo que es los factores antrópicos. Los factores son los derrames de petróleo, eutrofización, tala de bosques, explotación de minas. Les voy a decir un poquito. Derrame de petróleo. El derrame de petróleo es un vertido que se produce por accidente o práctica inadecuada de contaminación en el medio ambiente con productos petroleros. En cambio, los de eutrofización, el eutrofización es la acumulación de grandes cantidades de nitrógeno en el agua, producto del uso pesticidas, entre otros factores, como algunos algas utilizan en los nitrógenos y se reproducen rápidamente a lo largo y lo que causa en el espejo del agua se tapa y los animales que viven se alimentan y también algunos mueren. Por ejemplo, cuando hay mucha acumulación de agua, se ha visto que hay plantas como las algas que crecen rápidamente, ¿sí? Y estas necesitan siempre estar en un lugar húmedo, ¿sí? Pero usted ve así, bien coposito, como si estuviese florecido, como si estuviese así puro llano. Usted va y pisa, ¿sí? No es resistente, hunde, ¿ya? También hablábamos de la tala de bosques. En la tala de bosques, dice indiscriminada, es una acción responsable de la destrucción de los bosques trópicos y de la acumulación de dióxidos de carbono en la capa de los gases de la Tierra. Muchos habitantes están siendo fragmentados y destruidores para obtener la madera y la elaboración de productos. Obvio, sí, hay personas que viven de esto, ¿sí? Y lo que es la tala de bosques también hay clandestinas, ¿sí? Hay muchas personas que viven de eso. La minería también es clandestina aquí en nuestra región. Por ejemplo, hay personas que también, si hablamos de los bosques, también hay personas que cazan a los animales y vienen a vender para el producto de la carne, de pronto de su cuero de los animales, ¿sí? Hay muchas personas que compramos. Digo, compramos porque todos consumimos, ¿sí? ¿Qué más podemos decir en la parte de la explotación de minas? ¿Qué entendemos como explotación de minas? Pues así mismo, dañar la naturaleza, profe, porque donde se abre una mina tendría que abrirse una vía y donde se abre una vía puede haber muchas especies ahí que viven. Ya, de Contaminación del agua dañando. también. Ya, de pronto podrá haber población ahí cuando haya una explotación de minas. Claro, porque la gente necesita vivir alrededor y ya pues abrirían Ya. más caminos, más todo para habitar ahí, para seguir trabajando y explotando lo que Pero es. ¿ustedes creen que estuviera correcto? Porque si hablo de un cuidado del ecosistema y si es que me pongo a abrir una minería, sí, voy a perjudicar. Claro, pues, o sea, se estaría perjudicando la naturaleza, o sea, el hombre ganaría, pero la naturaleza estaría perjudicándose en todo. Entonces, acabanse Todo poco a poco, se acaba sentido. la naturaleza. Ya, se iría terminando poco a poco a causa de la misma humanidad. Sí, de Claro, pronto, causa de la humanidad. La dice, naturaleza, los animales tendrían que alejarse y todo eso. ya, la mayoría de estos factores pueden encontrarse para disminuir su impacto en los ambientes y es necesario generar conciencia entre las personas sobre las consecuencias que tienen sus actos en el desarrollar y en el mantenimiento de la vida. El fuerte impacto de la práctica de los ambientes incorrectos
han ocasionado fenómenos como el efecto invernadero, el calentamiento global, la disminución del oxígeno en atmósfera y la destrucción del ecosistema acuático y terrestre. Esto a lo largo nos afecta, sí, a todos. A lo largo nos está afectando esto. Sí, señor Riaza, ¿qué podemos decir acerca del ecosistema? ¿Qué será? Del ecosistema.